Queridos amigos y amigas, estamos de nuevo con vosotros estudiando la Biblia de forma sencilla. Así que hoy estamos en el tema 673 y estudiaremos el capítulo 3 del libro del profeta Malaquías. Pues como cada día le damos la palabra a Francisco. Adelante, Francisco. En este capítulo 3 podemos ver que está dedicado a la primera venida de Cristo. Los versículos 1 al 6 tratan sobre este tema. Y ya en el primer versículo que voy a leer se habla de él. Dice así: He aquí, yo envío un mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quienes deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios contesta la última pregunta del capítulo de ayer, afirmando que viene para juzgar y hacer justicia. Para la gente de los días de Malaquías, este mensaje era una advertencia de que Dios se ocuparía de sus pecados. Sin embargo, además de su mensaje de advertencia para los judíos de los días de Malaquías, esta profecía también tiene importancia mesiánica. Juan el Bautista fue el mensajero que preparó el camino delante del Señor, predicando el arrepentimiento. Esta profecía acerca del ángel del pacto no solo se aplica al tiempo cuando Cristo vino a su templo durante su primer advenimiento, sino también a los sucesos que se relacionan con la terminación de la historia de la tierra y el segundo advenimiento. Siguiendo con el mensaje mesiánico, voy a leer el versículo 2, y dice: ¿Y quién podrá soportar estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es fuego purificador y como jabón de lavadores. Los judíos creían que el Mesías venía para castigar a los paganos con juicio. Por el contrario, Malaquías advierte a los judíos que ellos serían los primeros en sufrir el juicio. Así como el fuego separa el metal de la escoria, así Dios separa a los justos de los impíos mediante su juicio. En el versículo 4 se nos dice cómo quedará el pueblo. Dice así: y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Los judíos pensaban que tiempos tales como los de Abraham, Moisés y David habían sido tiempos más o menos ideales. En el versículo 5, Dios arremete contra los adúlteros y los mentirosos, contra los egoístas que se aprovechan de los indefensos, como son los jornaleros, la viuda, el huérfano y el extranjero. En el versículo 7, Dios les recrimina su comportamiento. Dice así: Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Dios siempre había sido fiel a sus promesas. Con todo, el pueblo no había sido leal con Dios, especialmente en los diezmos y las ofrendas. Y en el versículo 8 se lo dice claramente. Dice así: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¡Qué lenguaje vigoroso! Sin andar con rodeos, Malaquías muestra especialmente en qué forma el pueblo ha robado a Dios, reteniendo diezmos y ofrendas que pertenecen al Señor. Pues el versículo 9 todavía es más duro. Dice así: Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. El Señor sabe que la devolución de los diezmos y ofrendas a Dios es el termómetro de la fe de los creyentes. Y en el versículo 10, el Señor los reta a que sean generosos, porque recibirán su recompensa. Dice así: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En el versículo 12 le dice a su pueblo que serán ejemplos de obediencia a las naciones vecinas. Dice así:
y a todas las naciones, os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. En el versículo 14, el pueblo se queja de la poca ayuda que reciben de Dios. Dice así: habéis dicho, por demás es servir a Dios, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Sin duda el profeta los condena, porque lo poco que hacían por Dios emanaba de motivos egoístas. En el versículo 15 podemos ver la incomprensión de los judíos, pero que también podemos oírlo en estos tiempos. Este versículo 15 nos dice: decimos, pues, ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad, o solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Los murmuradores no estiman que los humildes y mansos son bienaventurados, sino creen que los soberbios y los arrogantes disfrutan buena fortuna y bienestar en el mundo. En el versículo 18, el Señor les da la contestación sobre lo que ocurrirá al final. Dice así: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre lo justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Tanto en la historia de Israel como en la vida individual de los israelitas, muchos sucesos habían dado testimonio de que Dios trata en forma diferente a los justos y a los impíos. Sin embargo, en el día del Señor se darán pruebas convincentes del juicio y de la justicia de Dios. Acabamos el tema de hoy, queridos amigos y amigas. Ha sido un poquito denso, pero esperamos que haya quedado claro. Y mañana seguiremos el estudio con el tema 674, para acabar con el libro del profeta Malaquías. Bendiciones y hasta mañana.